Buenas noches, me presento. Mi nombre es Maynor Javier Coello López. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática y licenciada Carmen Durón. En calidad de tarea final, estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo. El vitalismo, problema de la vida. Sobre el vitalismo veremos algunas definiciones. Mencionaré tres de ellas. Número uno, como sinónimo de la filosofía de la vida. Número dos, como sinónimo de organicismo animista. Y número tres, como corriente de pensamiento filosófico biológica desarrollada desde mediados del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. El vitalismo fue una corriente de pensamiento filosófica y científica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que tomaba en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. Decía que la razón provenía de la vitalidad y que la vida era una realidad irrevocable. Surge como reacción a los varios movimientos socialistas en el siglo XIX. Estos pensadores se caracterizan por una especie de irracionalismo. En estos tiempos, la ciencia del espíritu era lo más importante, ya que aquí estaba la comprensión de la vida misma, donde el vitalista concibe la vida como la realidad principal. Los filósofos no tienen uniformidad doctrinal, tienen diversas maneras de concebir la vida. Unos tienen en cuenta lo biológico y otros tienen en cuenta lo biográfico. Veremos algunos ejemplos de estos filósofos y pensadores. Por ejemplo, tenemos a cuatro filósofos y diversas concepciones de la vida según los vitalistas. Tenemos a Friedrich Nietzsche, a José Ortega, a Henry Bergson y a Wilhelm Dilthey. El vitalismo como corriente del pensamiento filosófico tuvo su momento de esplendor entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, como ya mencionamos anteriormente. Sus orígenes se remontan hacia finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, cuando la oposición al idealismo y al mecanismo cartesiano imperaba en el pensamiento europeo. Los vitalistas, cuyas concepciones respecto a la vida diferían considerablemente, manifestaron cierta irracionalidad en sus teorías, pues concebían como principio epistemológico, ontológico del ser, la vida en sus diversas aristas, pero sin previa racionalidad. Para estos pensadores, lo más importante era la existencia de los seres palpitantes, la manifestación concreta de los organismos vivos y poseedores de lo que Bergson llamó elan vital, lo, caracteriz- lo característico, de las criaturas vivas que la distingue respecto a los cuerpos inertes. Veremos de cada uno de estos cuatro filósofos según cómo ellos persiguen el vitalismo. Sobre Nietzsche, se puede entender la totalidad de la filosofía de Nietzsche como el interno más radical de hacer la vida lo absoluto. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma y la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva y racional. La vida como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por esta razón, Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y ética a partir de su posición o afirmación respecto a la vida. Veremos ahora sobre Ortega. Ortega considera que en la tercera acepción del término vitalismo pierde gran parte de su radicalidad y que solo en ese tercer sentido puede llamarse vitalista su filosofía. Ortega no está en contra de la razón, sino del racionalismo, de la exageración en el uso de la razón y del descuido de la vida considera que toda teoría tiene que ser racional, y conceptual, pero que a la vez no debe olvidar la vida. Acepta la razón, pero ello porque no la identifica con la razón matemática o la razón abstracta. La razón vital muestra que una dimensión fundamental de la vida es el saber a qué atenerse, el darse cuenta, por lo que es imposible vivir sin razón. La razón es un instrumento de la vida para sobrellevar el caos originario de la existencia. Ahora veremos sobre Bergson. El vitalismo filosófico de Henry Louis Bergson partía de la premisa de que la física, las ciencias naturales y la metafísica
la filosofía, eran territorios opuestos y que la primera no podía ser absorbida por la segunda. ¿Cuál de aquellos campos estaba en posición de explicar la vida entonces? Bergson pensaba que la vida no era un hecho positivo fijo, sino un fluir que se filtraba por medio de un presente fugaz, por lo que escapaba a las capacidades de la razón. La vida y el ser eran experiencias personales e íntimas que sólo la metafísica era capaz de apropiar. ¿Qué le decía aquel argumento a un historiador entonces? Como se sabe, la historia era considerada una ciencia social que se ocupaba de la situación de los seres humanos en el tiempo y el espacio, razón por la cual los comentarios de Bergson poseían relevancia para los historiadores. Y por último, pero no menos importantes, sobre Dilthey. Dilthey decía que el hombre es primero un ser histórico y luego contemplador de la historia, es decir, que debe en primer lugar existir temporal y espacialmente para después realizar todo lo demás. Ser lo primero determina que puede ser lo segundo. Como vemos, entre Dilthey y Bergson hay una diferencia. Básicamente es como una contradicción según sus definiciones de qué es vitalismo o según su manera de ver vitalismo, ya que eso es lo bonito del vitalismo, que cada quien lo percibe o cada uno de estos filósofos que podemos ver lo percibía de una manera distinta y no significaba que uno estuviera bien o otro estuviera mal, sino cada quien podía tener su propia opinión y definición sobre este tema. La vida en el sentido biológico es la forma de pensar del vitalismo de Nietzsche. Este concepto subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional, la naturaleza, la fuerza y la lucha por la subsistencia. El vitalismo de Nietzsche se incluye en este grupo. Vitalismo en la ciencia. La primera formulación del vitalismo como doctrina derivada de la ciencia natural como corriente, el vitalismo está relacionado con los estudios de la biología del siglo XVIII y surge como reacción al mecanicismo, propugnado por diversos enfoques científicos del siglo XVII. Se trata más bien de un principio vital que moviliza a los seres, el cual es el responsable de sus comportamientos y que no se puede atribuir a principios mecánicos o físicos. Este principio se denomina fuerza vital, según Claude Bernard, entelequía, según Hans Driesch, y fuerza dominante, según Johannes Reinke. Como vemos, estos otros tres filósofos, cada uno de ellos tiene una definición o, bueno, sí, una definición diferente para este principio. Vitalismo en la filosofía. En la filosofía, el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones, aunque parte del mismo principio. También se conoce como filosofía de la vida. Para el vitalismo filosófico en general, la vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. En este sentido, se dieron al menos dos corrientes del vitalismo filosófico. Una, aquella que propugna la exaltación de la vida desde el punto de vista biológico, y dos, aquella que propugna la vida en un sentido histórico y biográfico. Por ejemplo, si vemos Nietzsche, bueno, como decía esta diapositiva, mejor dicho, Nietzsche y José Ortega miraban más el vitalismo en el sentido biológico, y los otros dos, que serían Wilhelm Dilthey y Henry Bergson, en el sentido más histórico, aunque José Ortega podríamos decir que compartía las dos. Características del vitalismo filosófico. Uno, el vitalismo afirma que la realidad está en constante evolución. Dos, para este grupo de pensadores, la libertad constituye la esencia del ser humano. Sobre el punto uno, vemos que dice que la realidad está en constante evolución, algo que es totalmente cierto. Todo cambia, todo evoluciona. Dos, para este grupo de pensadores, bueno, aquí realmente no tengo nada que aportar. Tres, sustituye el concepto de razón
por el de temporalidad, historicismo, irracionalidad, subjetividad, perspectivismo, individualismo, cambio, entre otros. 4. La doctrina vitalista se presentó en el campo de la ciencia como reacción al mecanismo materialista y en filosofía contra el racionalismo. Esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias por el ver el video y escuchar. Es un gusto servirles. Nos vemos.